Cuando Dios habla, la historia de Sofía y la carta en la tormenta. El viento golpeaba con furia las ventanas de la pequeña casa de madera, como si el cielo mismo quisiera entrar. En medio de esa tormenta, una niña de apenas 9 años, Sofía, sostenía una carta empapada entre las manos. No sabía quién la había escrito. Solo sabía que alguien la había dejado en la puerta, con su nombre escrito con tinta azul. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. Esas palabras estaban subrayadas. Isaías 41, 10. Era un versículo, pero para Sofía, era mucho más, era una promesa. Porque ese día, su madre no había regresado del hospital y su padre había partido hace años sin dejar rastro. Ella no sabía orar, no sabía cómo pedir ayuda, pero esa carta se convirtió en su oración silenciosa. Algo dentro de ella cambió. Sintiendo un calor que no venía de la estufa rota, sino de algo que no podía ver, Sofía apretó la carta contra su pecho. Era como si Dios mismo le hubiera hablado. Nadie en el vecindario admitió haber escrito la carta. No había huellas, ni pistas. Solo esa hoja mojada con palabras que parecían escritas con luz. Aquel día, mientras la tormenta rugía y los truenos parecían partir el cielo en dos, Sofía supo que no estaba sola. Esta historia no es un cuento cualquiera. Es real. Y aunque los nombres han sido cambiados, el milagro sucedió. Prepárate para conocer la historia completa de Sofía, la niña que escuchó a Dios hablar por medio de una carta en la tormenta. Porque cuando Dios habla, el corazón escucha, y la vida cambia para siempre. Bienvenidos a Cuando Dios habla, el canal donde las historias verdaderas se encuentran con la fe, y donde la voz de Dios resuena en medio de lo imposible. Hoy conocerás una historia que no solo te tocará el corazón, sino que también te recordará que Dios siempre tiene una forma de llegar hasta nosotros, incluso en medio de la tormenta. Sofía era solo una niña cuando su mundo se cayó a pedazos. Su madre estaba gravemente enferma, su padre había desaparecido y no había nadie que pudiera consolar su corazón. Pero justo cuando pensaba que todo estaba perdido, recibió un mensaje del cielo. Una carta que no solo le dio esperanza, sino que transformó su vida por completo. Esta historia te mostrará que Dios habla de muchas formas. Puede hacerlo a través de una persona, una canción, un sueño, o incluso una carta misteriosa. Y cuando lo hace, todo cambia. Si alguna vez te has sentido solo, olvidado o sin rumbo, esta historia es para ti. Antes de seguir, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí compartimos historias que edifican, que sanan y que confirman que Dios sigue obrando en los corazones. Dale like si crees que Dios aún habla, y deja en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde está llegando esta voz de fe y esperanza. Ahora prepárate. Busca un lugar tranquilo, abre tu corazón y escucha. Porque cuando Dios habla, hasta la tormenta se detiene. El silencio de la espera. Sofía vivía en un rincón olvidado de un pueblo rodeado de montañas. Su casa, pequeña y desgastada por los años, era testigo de noches frías y días solitarios. Su madre, María Elena, había caído enferma de una neumonía grave, y en los últimos días, había sido internada en el hospital más cercano, a 2 horas de distancia. Desde que su madre se fue, Sofía había aprendido a cocinar arroz con agua y sal, encender la leña con torpeza, y abrigarse con mantas que olían a humedad. Cada noche, se acurrucaba junto a la ventana esperando ver las luces del auto de algún vecino que viniera con noticias. Pero las noches pasaban y el silencio era el mismo. La carta apareció un martes. El viento golpeó la puerta con tal fuerza que la hizo tambalear. Al abrirla, no había nadie, solo una hoja blanca sujetada por una piedra. En letras cursivas, alguien había escrito: Sofía, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Isaías 41, 10. El corazón le dio un vuelco. Nunca antes había recibido una carta. Se sintió confundida, pero también curiosamente tranquila. Era como si alguien conociera exactamente lo que estaba sintiendo en ese momento. Esa noche, no lloró. En cambio, leyó una y otra vez las palabras que ahora llevaba dobladas en su bolsillo. Al día siguiente, fue casa por casa preguntando si alguien había dejado la carta. Nadie sabía nada. Algunos vecinos ni siquiera sabían que su madre estaba enferma. Eso la hizo sentir aún más sola,
pero también más segura de que esa carta venía de alguien especial. Durante las siguientes noches, comenzó a hablar en voz baja mientras miraba al cielo. «Si eres tú, Dios, gracias por la carta», murmuraba. «No sé si sabes quién soy, pero yo soy Sofía y te necesito». Era su forma de orar, sin saberlo. Al tercer día, encontró una segunda carta. Esta vez estaba escondida debajo de una maceta en la entrada. Decía: «Clama a mí y yo te responderé». Jeremías 33, 3. Sofía comenzó a sonreír. Cada palabra era como una caricia al corazón roto. Esa noche, tuvo un sueño. Veía una luz muy brillante y una figura que no podía distinguir le decía: «No estás sola». Despertó con las mejillas mojadas, pero no por tristeza, sino por una sensación nueva: paz. El domingo, uno de los vecinos más ancianos, don Ramiro, pasó por su casa. Le llevó pan y una pequeña Biblia. «Algo me dijo que debía venir», dijo con voz temblorosa. Sofía le contó sobre las cartas. Don Ramiro, con los ojos brillosos, le dijo: «Cuando Dios quiere hablar, encuentra la forma, niña». A partir de ese día, Sofía comenzó a leer la Biblia con atención. No entendía todo, pero cada versículo que encontraba la hacía sentir acompañada. Mientras la tormenta seguía afuera, dentro de su corazón comenzaba a nacer una fe silenciosa, pero firme. Porque cuando Dios habla, hasta los más pequeños pueden escucharlo. La promesa entre sombras. Los días siguientes fueron difíciles. La comida escaseaba y el frío calaba los huesos. Sofía comenzaba a sentir el peso de la soledad como una manta demasiado grande. Pero en medio de esa rutina gris, algo la empujaba a seguir. Cada vez que leía las cartas, sentía que no podía rendirse. Un jueves, mientras barría el porche con energía temblorosa, encontró otra carta. Estaba cuidadosamente doblada dentro de un frasco de vidrio sellado. El mensaje esta vez era diferente: «Mis pensamientos para ti son de paz y no de mal, para darte un futuro y una esperanza». Jeremías 29, 11. Sofía se sentó en el escalón de madera y se echó a llorar. No por tristeza, sino por la certeza de que alguien la conocía profundamente. Ese versículo se sintió como un abrazo. Era como si Dios mismo la estuviera consolando. Esa noche, decidió prender una vela junto a la ventana. Era su manera de decir: «Estoy aquí, esperando». Mientras la llama danzaba suavemente, Sofía escribió una nota de vuelta. No sabía a dónde la enviaría, pero la dejó bajo la puerta, tal como habían hecho con ella. En la carta decía: «Gracias por recordarme que no estoy sola. No tengo a nadie más, pero sé que Dios está aquí. Espero que vuelvas a escribirme. Sofía». Fue la primera vez que escribió su nombre en algo importante. Al día siguiente, alguien había dejado una pequeña bolsa con pan fresco y una manta tejida a mano. No había nota, solo una cinta azul atada al nudo. Sofía entendió que su carta había sido leída. Y su corazón comenzó a confiar más. El clima empeoró. Comenzó a nevar. Pero algo dentro de ella se mantuvo caliente. Cada noche, encendía la vela, leía los versículos una y otra vez, y oraba con palabras sencillas. Era una conversación pura, de niña a padre. Una mañana, salió y encontró una pequeña cruz de madera apoyada contra la puerta. Con ella, venía un nuevo mensaje: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Salmo 23, 1. Esa frase se convirtió en su favorita. La repitió hasta dormirse. Sofía comenzó a escribir sus propios versículos en papelitos, imitando la caligrafía de las cartas que recibía. Soñaba con el día en que pudiera compartirle a alguien lo mismo que ella había recibido: palabras que salvan. Lo que Sofía no sabía era que en la colina vecina, alguien la observaba desde lejos. Alguien que había sentido en su corazón el llamado a cuidar de ella sin ser visto. Porque cuando Dios habla, también mueve corazones para actuar. Y la promesa que le había sido dada estaba a punto de cumplirse. La voz entre los pinos. La nieve había cubierto todo. Las ramas de los pinos lucían pesadas, y la chimenea de la casa de Sofía apenas soltaban humo. Dentro, ella seguía leyendo su pequeña Biblia a la luz de la vela. Había algo más en su mirada, una esperanza que antes no estaba. Esa mañana, al abrir la puerta, no encontró una carta,
sino huellas en la nieve. Pequeñas, pero claramente humanas. Las siguió con cautela, hasta la cerca que daba al bosque de pinos. Allí, atada con una cuerda al tronco de un árbol, había una caja de madera. Dentro de la caja había algo inesperado, una radio de baterías, una linterna y una carta más. Esta decía: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, 1. Sofía sintió que aquel salmo la envolvía como un abrigo. Esa noche, encendió la radio y escuchó música cristiana por primera vez. No sabía que esas canciones podían hacerla llorar, reír y sentir a Dios tan cerca. «Estás aquí», pensaba mientras se abrazaba a la radio como si fuera un tesoro. Durante los días siguientes, Sofía visitó el árbol del bosque cada mañana. Siempre había algo nuevo, una bufanda, una baga de cereal, una pequeña vela, y siempre, una palabra de parte de Dios. Era como si un ángel se escondiera entre los pinos. Un día encontró un cuaderno con una nota: escribe tus pensamientos, tus miedos, tus sueños. Dios escucha todo lo que sale del corazón. Sofía comenzó a escribirle a Dios cada noche. No era solo un diario, era una conversación viva. Mientras tanto, en el hospital, María Elena comenzaba a mejorar. La neumonía había retrocedido, y los médicos estaban sorprendidos por su recuperación rápida. Su hija debe estar orando por usted, le dijo una enfermera con una sonrisa. Sofía lo presentía. En su corazón, sabía que algo bueno venía en camino. Y aunque aún no lo podía ver, su fe era como un fuego encendido en la nieve. Los versículos la seguían acompañando como faroles en la oscuridad. Una tarde, mientras se alejaba del árbol, escuchó una voz. Era suave, masculina, pero no conocida. «Hola, Sofía», dijo. Ella se giró lentamente, sin miedo. Frente a ella había un joven con una sonrisa tierna y una Biblia en la mano. «Me llamo Samuel», dijo. «Dios me habló de ti hace semanas. He estado orando, dejando las cartas, esperando el momento justo para acercarme. Hoy, Dios me dijo, es hora». Sofía no supo qué decir, solo sonrió. Porque cuando Dios habla, también envía a sus siervos. El milagro anunciado. Samuel no era un desconocido cualquiera. Era voluntario en una iglesia cercana, y durante semanas había sentido en su espíritu que debía caminar por el bosque a diario. «Dios tiene algo allí para ti», le decía el pastor. No imaginaba que encontraría a una niña con los ojos llenos de fe. Sofía lo escuchaba en silencio. Samuel le contó cómo Dios le había inquietado el corazón a orar por una niña desconocida. «No sabía tu nombre, pero oraba por ti. Y cada mañana, el Espíritu me guiaba a escribir una carta y dejar algo en el árbol. Dios me daba cada versículo». Aquel día, Samuel la acompañó a casa. Maravillado por la sencillez de su vida, se comprometió a visitarla todos los días hasta que su madre regresara. Le llevaba historias bíblicas, le enseñaba a orar, y juntos cantaban canciones de fe a la luz de la vela. Mientras tanto, en el hospital, María Elena comenzó a preguntar por Sofía. Una enfermera le mostró un dibujo que Sofía había enviado, una cruz con la frase «Jesús está conmigo». Al verla, las lágrimas de la madre corrieron libres. Era la señal que necesitaba, su hija estaba en las manos de Dios. A la semana siguiente, los médicos autorizaron su alta. No era común que una mujer con su cuadro de salud se recuperara tan pronto. «Esto es un milagro», dijo el doctor. María Elena solo pensaba en llegar a casa, abrazar a Sofía y descubrir quién había sido ese tal Samuel. El reencuentro fue como un amanecer. Sofía corrió hacia su madre con el cuaderno en las manos, mostrándole cada carta, cada versículo, cada palabra que había recibido. «Mamá, Dios me habló», le dijo. Y no estaba sola. María Elena, con voz entrecortada, se arrodilló junto a su hija y juntas oraron por primera vez en mucho tiempo. Era una oración sin guión, sin fórmulas, solo gratitud. Aquel momento selló un nuevo comienzo para ambas. Samuel, desde la puerta, observaba en silencio. No quería interrumpir lo que Dios estaba haciendo. Pero cuando Sofía lo llamó, él se acercó y les entregó una Biblia nueva, con sus nombres escritos en la primera página. «Es solo el comienzo», les dijo. En los días que siguieron,
La casa de madera se llenó de vida. Vecinos curiosos comenzaron a acercarse, atraídos por los cambios. Algunos venían por ayuda, otros por esperanza. Y en medio de todo, Sofía repetía lo mismo: Dios habla. Solo hay que escucharlo. Un domingo, Samuel las llevó a la iglesia. Sofía entró tomada de la mano de su madre, con la cabeza en alto y el cuaderno en el bolso. Al final del servicio, se acercó al micrófono y leyó el primer versículo de la carta que cambió su vida: No tengas miedo, porque yo estoy contigo. Y toda la congregación supo que estaban frente a una historia escrita por el cielo. La voz que nunca calla. Con el paso del tiempo, la historia de Sofía se esparció más allá del pequeño pueblo. Personas de otras ciudades comenzaron a escribir cartas dirigidas a ella, agradeciendo por su fe, por su ejemplo, y por recordarles que Dios todavía hablaba. Cada carta que recibía era una confirmación más: su testimonio estaba dando frutos. Samuel organizó una pequeña reunión semanal en la casa de Sofía y María Elena. Se le llamó el Árbol de la Esperanza, en honor al árbol donde comenzaron las cartas. Allí se reunían niños, ancianos, madres solteras, y todo aquel que necesitara una palabra de aliento. Sofía leía versículos, oraba por los presentes, y compartía su historia una y otra vez. Un día, llegó una carta diferente. No tenía remitente, pero dentro había una foto vieja, un anillo, y una nota que decía: perdón. María Elena la reconoció al instante: era de su esposo desaparecido. Había estado en rehabilitación y ahora, arrepentido, buscaba una oportunidad para volver a su familia. El corazón de María Elena se llenó de confusión, pero Sofía fue clara: si Dios nos perdonó a nosotras, ¿no deberíamos perdonar también? Fue una conversación larga, con lágrimas y silencios, pero al final, decidieron recibirlo. No por debilidad, sino por obediencia a aquel que les había mostrado tanta gracia. El reencuentro fue tenso al principio, pero poco a poco el amor fue sanando heridas antiguas. El hombre que volvió no era el que se había ido. Y aunque la confianza tomó tiempo, la restauración llegó, una promesa más cumplida. Sofía empezó a escribir su historia en un libro, acompañando cada capítulo con un versículo. Este libro no será mío, decía, será de Dios. Lo tituló Cuando Dios habla, y con la ayuda de Samuel, lo enviaron a imprentas cristianas. El libro se convirtió en un mensaje poderoso. Fue compartido en iglesias, hospitales, escuelas rurales. La niña de las cartas se transformó en símbolo de esperanza viva. Cada página llevaba la fragancia de lo divino. Un canal cristiano local se interesó en su historia. Vinieron a grabar un documental y Sofía, ahora con 11 años, miró a la cámara y dijo: no esperes a que Dios te grite. Él ya está hablando. Solo necesitas abrir tu corazón y escucharlo. Fue un momento que tocó miles de almas. Samuel se convirtió en parte de la familia. Años después, él y María Elena trabajaban juntos en el ministerio local, visitando hogares, llevando alimento, palabra y oración. Sofía, ya adolescente, dirigía reuniones juveniles. Su vida entera se volvió una respuesta a aquel llamado. Porque cuando Dios habla, no es solo para consolar. Es para transformar, levantar, enviar. Su voz no termina en un susurro, sino que resuena como trueno en corazones que se atreven a creer. Y Sofía, aquella niña de ojos tristes y alma valiente, fue prueba viva de que cuando Dios habla, la vida jamás vuelve a ser la misma. La historia de Sofía no termina con un libro, una reunión o una cámara. Termina, o mejor dicho, continúa, cada vez que alguien decide creer que Dios aún habla. Su historia es una invitación a abrir los oídos del alma y permitir que el cielo susurre en medio del ruido. Tal vez tú, que estás viendo esto ahora, has sentido ese mismo vacío. Quizás has estado esperando una señal, una palabra, algo que confirme que no estás solo. Esta es tu carta. Este es tu versículo. Dios está hablando contigo. Él te dice hoy: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Isaías 41, 10. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a compartirla. Suscríbete al canal, deja tu like, y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país estás viendo. Tu historia también puede inspirar a otros. Y recuerda,
Cuando Dios habla, todo cambia.